Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos los radioyentes en este nuevo programa de Contacto Espiritual. Y hoy vamos a continuar con la reflexión que estamos haciendo del quinto mandamiento, no matar, de la ley de Dios. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a lo mejor puede ser que nosotros no lo relacionemos con este mandamiento, pero sin embargo está muy vinculado porque tiene que ver directamente con la vida, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Que es el tema de la paz. El tema de la guerra y el tema de la paz. Donde no hay paz hay guerra. Y la guerra es destructiva. Lleva caminos de muerte. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Y sobre la marcha vamos a ir profundizando un poquito nada más porque sabemos que esto lo estamos recogiendo del compendio de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, que es como un resumen. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? El Señor que proclama bienaventurados a los que construyen la paz, precisamente en el Evangelio de San Mateo, en capítulo 5, versículo 9, Él exige la paz del corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos paz en el corazón, nosotros no podemos precisamente tener unas relaciones de paz ni conmigo mismo, ni con los demás, ni en mi ambiente, en el sitio donde yo me muevo, ¿no? Y la paz del corazón solamente se consigue precisamente con la unión con Dios, que yo esté reconciliado con Dios, que yo esté en amistad con Dios. Mientras uno no está en ese estado, entonces nosotros estamos en guerra con nosotros mismos y también con los demás. Qué importante entonces ese camino de paz con el Señor, de amistad, que no es otra cosa sino precisamente la conversión del corazón. Necesitamos esa paz del corazón para poder vivir en paz con todos. Y también exige en nosotros renunciar a la inmoralidad de la ira. O sea, aquí lo que ya hemos hablado en otros programas, una ira descontrolada, una ira desproporcionada, una ira que no está regulada por nuestra razón o iluminada por la fe, ¿no? Entonces aquí esa ira descontrolada no es otra cosa sino precisamente el deseo de venganza por el mal recibido y del odio, que lleva precisamente a desear el mal del prójimo. Aquí odio no es ese resentimiento que nosotros tenemos cuando otra persona me hace mal o me lastima. No. Eso puede ser resentimiento, eso puede ser bronca. Pero aquí odio es desearle el mal a otra persona y si puedo, se lo hago. Desearle el mal a otra persona y si puedo, se lo hago. Que puede comenzar un poquito con el tema de la venganza, ¿no? O sea, de ese resentimiento y no perdonar. Entonces,
uno sigue alimentando ese resentimiento y se puede convertir en eso. ¿Sí? Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra el amor al prójimo, la caridad, ¿sí? El amor al prójimo como Dios quiere, ¿no? Y por eso tenemos que luchar por eso, pedírselo a Dios en la oración, con su gracia, para que nosotros podamos superar todo este deseo de mal, de venganza que nosotros podamos tener contra una persona o personas o grupos incluso que nos han hecho mal o nos quieren hacer mal. ¿Sí? ¿Y en qué consiste precisamente la paz en el mundo? La paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden, como decía San Agustín, ¿sí? Y que es fruto de la justicia. Cuando se habla de justicia aquí, no es una justicia meramente humana o desde el punto de vista moral, ético, darle a cada uno lo que le corresponde, que también lo implica, sino también según el sentido de Dios, ¿no? Porque también Dios nos exige a nosotros que nosotros también tengamos una rectitud con Él, ¿eh? Y cuando nosotros lo amamos como Él se merece y quiere, entonces también nosotros estamos cumpliendo algo también de justicia con Él, ¿no? Y por supuesto, también conlleva la paz, el amor, la caridad, el amor a nuestros hermanos según el querer y la voluntad de Dios. ¿Sí? La paz en la tierra es precisamente imagen y fruto de la paz de Cristo. Cristo, según dice la palabra de Dios, es el príncipe de la paz. ¿Por qué? Porque es el que nos reconcilia con Dios, el que nos pone en paz con Dios, nos pone en paz con nuestros hermanos y también nos pone en paz con nosotros mismos. ¿Sí? Todo en orden, nos ordena. ¿Sí? ¿Qué se requiere precisamente para la paz en el mundo? Para la paz en el mundo se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. O sea, en otras palabras, que respetemos la dignidad y los derechos humanos que tiene cada persona. Para que entonces libremente ellos puedan responder a el bien y desarrollarse y desarrollarlo. Todo desde el punto de vista del bien común, pero respetando los derechos humanos que corresponden, que sean verdaderamente derechos humanos, no derechos humanos que nosotros nos hemos inventado, que no son tales. O sea, según la dignidad de las personas humanas. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este hermoso tema. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti. Y no quiero seguir un día más sin ti, Señor. Nuevamente he venido
como ves, vuelvo arrepentido. Ya ves, volví a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor, Señor. Lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza, sentir que tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. Tú estás aquí, tan dentro de mí, y que puedo ser feliz. Continuamos con este tema del quinto mandamiento y ya estábamos hablando un poquito, ya estábamos entrando un poquito con el tema de la guerra. Bueno, estuvimos hablando sobre la paz, cómo nosotros tenemos que ser constructores de paz y los medios. Ahora vamos a hablar un poquito sobre, bueno, cuando viene una situación que puede darse el tema de la guerra, ¿no? ¿Está permitido el uso de la fuerza militar? Nos dice la Iglesia que el uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, certeza de que el daño infligido, o sea, el daño que se está haciendo a la nación, es duradero y grave. Segundo, la ineficacia de toda alternativa pacífica. O sea, que se han agotado todos los recursos a nivel pacífico y no se soluciona nada. Tercero, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva. Y quinto, esa sería la cuarta, y quinto, ausencia de males aún peores. O sea que si uno sigue aguantando, o sea, si uno aplica la defensa militar, entonces los males van a ser menores que en la situación en que uno se encuentra en ese momento. Dado el poder precisamente de los medios de destrucción que nosotros tenemos a la mano con las armas, muchas de ellas son armas nucleares. Y en caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan precisamente estas condiciones que hemos hablado?
Pues precisamente al prudente juicio de los gobernantes, que también tienen el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y a servir de otra forma a la comunidad humana. Objeción de conciencia, pues mire, una persona que por sus convicciones religiosas o convicciones por sus valores, dicen no, yo no quiero ir a la guerra directamente porque no quiero matar a otra persona. Entonces, tiene ese derecho y elegir servir en otras áreas, por ejemplo, en áreas de sanidad. Hay muchas áreas donde no está directamente implicado en la matanza de otras personas. Bien. Pero de todas maneras tiene que hacer un servicio a la patria. ¿Qué exige la ley moral en caso de guerra? La ley moral permanece siempre válida, o sea, nosotros nos tenemos que comportar con respeto, con nuestros valores y con el valor que se le debe a la otra persona en caso de guerra, y que exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta excusar. No basta para que uno se pueda excusar bajo ese amparo. Se debe condenar las destrucciones masivas, así como el exterminio de los pueblos o de una minoría étnica, y que son pecados gravísimos. Y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes los ordenan. O sea, si ordenan la matanza de grupos, hay que oponerse a eso. ¿Y qué es necesario qué es necesario hacer para evitar precisamente la guerra? Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra, teniendo en cuenta los males y las injusticias que conlleva esto, que provoca todo esto. Es terrible, la guerra es una cosa que trae muchos males. En particular es necesario evitar la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos, las injusticias sobre todo económicas y sociales, las discriminaciones étnicas o religiosas, la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Y cuanto se haga por eliminar estos y otros desórdenes, ayuda a todo a construir la paz y evitar la guerra. Ya sabemos que todo esto es importante, comenzándolo desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestra familia, desde nuestra vida personal. Y por supuesto, tratando siempre con mucho discernimiento los medios de comunicación masivos, porque sabemos que muchos medios de estos provocan las enemistades y las desconfianzas, las pasiones desordenadas, dándonos información que no es la correcta. ¿Sí? Vamos a terminarlo aquí y ya pues le vamos a dar la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios.
Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.